Estás en el podcast de los Tacones Sabios, con Vero Messini, coach de vida, comunicadora y feliz habitante de la quinta década. Hola, hola, amiga de Sabios Tacones, amiga en tus 40, en tus 50 y más allá. Soy Vero Messini y te doy la bienvenida al quinto episodio del podcast de los Tacones Sabios. Gracias por acompañarme, gracias por regalarme el privilegio de tu escucha. Episodio número 5. ¿Cómo superar el miedo al cambio? Hoy comienzo este episodio con la intención de conversar sobre una de las emociones que este año en particular ha estado a flor de piel en cada uno de nosotros. Estoy hablando del miedo. ¿Quién no sintió miedo este año? Sobre todo miedo al cambio, esa resistencia al cambio, a dar ese giro que nos lleve a un nuevo destino. Así que voy a compartir contigo una experiencia personal que me dejó una de las lecciones más poderosas de los últimos tiempos. Y a partir de allí vamos a ver cómo enfrentar y atravesar el miedo al cambio para avanzar confiadas al siguiente capítulo de nuestras vidas. Tacones Sabios. Esta experiencia que quiero contarte tiene que ver con esta locura linda de montar en motocicleta. Es un hobby que adoro, en parte gracias a mi esposo Juan. Empiezo por el principio. Cuando era adolescente tenía un scooter, de esas motitos chiquitas, con la que me manejaba por las calles de mi ciudad. Siempre me gustó esa sensación como de libertad, de volar en el viento al acelerar y deslizarte hacia adelante como disparada. Muchos años después, cuando conocí a Juan, pude reconectar con ese hobby, pero esta vez en el asiento trasero de su Honda 1100. Lo cual sí disfrutaba, pero no tanto como estar al frente del manubrio. Así que en ese entonces me propuse que un día tendría mi propia moto y así no viajaría más en el asiento de atrás. Esa oportunidad llegó años después en forma de regalo de Juan para mi cumple. Era una hermosa Harley Davidson 750, intimidante en un principio, pero fascinante al poner primera y echar a andar. Sin embargo, la moto trajo también un desafío adicional, que era obtener la licencia para circular. Para manejar motos en Estados Unidos tienes que tomar un entrenamiento de 2 días, tienes que dar un examen escrito, otro de manejo, sepas o no sepas montar. Así que, más allá de tu experiencia, de tus habilidades, tienes que pasar por esto sí o sí antes de aventarte a la calle. Y la verdad es que tiene sentido, considerando el riesgo, ¿cierto? En un principio, cuando me apunté en el entrenamiento, pensé que me lo iba a pasar delicioso, que iba a ser un día relajado, divertido, que iba a estar aprendiendo destrezas en motos enormes con un grupo de entusiastas como yo. Pero en realidad fueron 8 horas intensas en un autódromo abajo de un sol implacable de 37 grados, vestida con casco reglamentario, guantes de cuero, botas, jeans. Los ejercicios tampoco fueron easy breezy, ni para el más experimentado de los motociclistas, que de hecho había varios en mi grupo. Uno de los puntos importantes que resaltaba Eddie en todo momento, Eddie era nuestro instructor, era que para doblar de una manera segura nunca debes bajar la vista hacia el camino ni hacia el obstáculo que quieres esquivar. En este caso, un cono anaranjado, por ejemplo. Debes enfocar tu vista y tu cabeza hacia donde te quieres dirigir. Siempre la vista en el destino, adelante, no perder momentum, como nos decía él, no bajar la velocidad, sino aprovechar el impulso y encarar esa curva.
Debo confesarte que te asusta, y mucho, porque la moto es enorme, temes perder el balance, caerte, lastimarte, así que al doblar uno tiende a bajar la velocidad y a mirar hacia abajo porque percibes que así no vas a perder el control. Uno de los ejercicios consistía en tomar una curva muy cerrada en forma de 8, luego entrar en una en forma de S apretadísima e inmediatamente atravesar 2 conos. Para hacerlo yo tenía que girar mi cabeza para mirar hacia dónde iba y no las marcas del camino ni los conos. Tenía que ser conscientes de los conos, ser conscientes del camino, registrarlos, pero mirar hacia el destino. Te confieso que el terror de perder el control te paraliza. Sientes que la moto se inclina, que tú no estás atendiendo el obstáculo, no estás mirando el camino, no estás controlando. Entonces tienes miedo de irte al suelo, ¿no? Y por supuesto, el miedo hizo su jugada. Después de muchos intentos fallidos, sumados al calor, al cansancio, la frustración que empezaba a nublarme, entonces cuando quise salir de la S para atravesar los conos, bajé la vista hacia un cono, perdí velocidad y fui a parar al suelo. ¡Cuán larga soy con todo y moto! Eddie vino a mi rescate, gracias a Dios no me había pasado nada, y me preguntó si quería continuar. Por supuesto que sí, no me iba a rendir. Una caída no me iba a arrebatar mi sueño. Al contrario, tenía que capitalizar ese aprendizaje y pasar ese curso como que me llamo Verónica María, así le dije a Eddie. Así que decidí dedicar mi hora de almuerzo a practicar el giro en cuestión. Después de la caída y antes de subirme de nuevo a la moto, Eddie me preguntó qué me impedía girar la cabeza. Cuando le dije que me daba terror, me preguntó a qué le tenía miedo. Pues a caerme, a lastimarme. Él me sonrió desde la sabiduría de sus 76 años bien vividos y me dijo: bueno, ya te caíste, ¿cierto? Ya perdiste el control y aquí estás. Sigues viva. Pues sí, me había caído y no me había pasado nada. Así que, decidida a atravesar el miedo a la caída, después de practicar y practicar con un yo lo voy a lograr en la cabeza y mi vista en el destino, pude finalmente dar ese giro rebelde. La fórmula era bien simple: atravesar el miedo y no concentrarse en el obstáculo, sino mirar siempre hacia donde quieres ir. Lo que me pasó ese día me dejó una valiosa, inolvidable lección que ilustra perfectamente todo lo que está sucediendo este año. Es claro que todos tuvimos que hacer algún tipo de giro a partir de marzo pasado, ¿cierto? La pandemia nos planteó esta curva inesperada en el camino, ese giro que nos vimos obligados a enfrentar repentinamente, ese cambio de rumbo, porque continuar en la misma dirección no era la opción de nadie. Esta curva estaba minada de obstáculos: el COVID, la cuarentena, el encierro, las pérdidas en general, de un trabajo, de la normalidad tal como la conocíamos, de nuestras rutinas, en algunos casos la pérdida de un ser querido. Obstáculos que existían y que no podíamos negar, pero que fue necesario aceptar, hacer conscientes, para luego poner todos nuestros sentidos en el sitio a donde queríamos llegar. Para esto fue necesario no perder el momentum, el impulso, la velocidad para doblar con éxito, no perder el balance, porque si bajamos la velocidad nos caemos. Podemos decir que este momentum son las oportunidades que se nos presentaban a la hora de doblar, las nuevas necesidades de tu industria, por ejemplo, para que puedas darle respuesta a través de un producto o de un servicio nuevo, replantear una nueva dinámica familiar para
quienes vivían en un avión o no paraban en casa fue la oportunidad de poner una pausa, tal vez para observar de cerca su presente y redefinir su futuro, para poder preguntarse: ¿qué quiero ser? ¿Qué voy a lograr a partir de lo que me pasa? ¿Hacia dónde voy a dar el giro? Tuvimos la oportunidad de aprovechar el silencio para escucharnos a nosotros mismos. Y allí, adelante, después de la curva, estaba el lugar a donde teníamos que llegar. Un negocio transformado y reinventado. Una versión tuya más preparada, más sólida. Una vida diferente, con aprendizajes y lecciones como activo para seguir evolucionando. Muchos pudieron hacerlo, otros se quedaron en el camino o no quisieron tomar la curva y se descarriaron. ¿Cuál fue la diferencia entre los dos grupos? La forma en la que enfrentaron el miedo. Ese miedo al cambio, a asumir el riesgo, a ceder el control, el insistir en continuar por un camino que ya no es el mismo. Resistirse, concentrarse en el obstáculo, en el dolor, en la pérdida, en lo que percibimos como hechos desafortunados. Vamos a hacer una pausa y vamos a ver de qué manera el miedo nos paraliza, nos hace perder velocidad y vamos a ver cómo evitar que nos derribe en aparatosas caídas. Ya regresamos. Si quieres enterarte sobre nuevos episodios y recibir artículos y videos directamente en tu correo, suscríbete en taconessabios.com. Al hacerlo, recibirás gratis una guía de autocoaching de Vero Messini para sanar el pasado y perdonarte a ti misma. Y regresamos para seguir conversando sobre el miedo al cambio, a ese giro que la vida nos plantea adelante, la mayoría de las veces para impulsarnos a evolucionar. ¿Qué nos pasa cuando sentimos miedo? ¿Por qué lo sentimos? En esencia, lo sentimos porque tememos a lo desconocido, sentirnos en control en un ambiente que manejamos a la perfección nos da la falsa seguridad de que todo nos va a salir bien. El miedo aparece ante lo que percibimos como una amenaza y el cambio claramente es una amenaza a nuestro sentirnos en control, una amenaza a nuestra mullida y adormecedora zona de confort. Cuando sentimos miedo frente a la amenaza, el instinto de supervivencia hace que el cuerpo se prepare para la huida o la defensa. Sentimos ese shock de adrenalina, que se tensan los músculos, que el corazón se acelera para bombear más sangre, se nos cierra el estómago. Todos conocemos la sensación. Y entonces nos negamos a enfrentar a la amenaza, porque es más cómodo seguir como hasta ahora, con mi pulso calmado, mi respiración acompasada, mi mundo bajo control. ¿Por qué cambiar? ¿Por qué? Porque todo cambio, toda curva en nuestra vida trae una nueva posibilidad, una oportunidad de evolucionar, de aprender, de conocer y explorar otras rutas que nos pueden gustar o no, pero siempre hay tiempo de corregir el rumbo y dirigirnos a donde queremos en verdad. ¿Que nos vamos a caer? Es muy probable, pero nos vamos a levantar y vamos a volver a intentarlo como que me llamo Verónica María. Y luego de la caída que no nos va a matar, nos vamos a llevar un valioso aprendizaje y vamos a ganar un recurso más para seguir abriéndonos paso. Cuando empezamos a resistirnos al cambio, perdemos velocidad y momentum, perdemos equilibrio y así es como nos caemos. Mirar hacia donde te diriges sin bajar la vista hacia el obstáculo y atravesar el miedo a la curva te ayudará a doblar con éxito y a avanzar hacia el próximo capítulo de tu vida. Te propongo que empecemos a amigarnos con nuestros miedos
Y vamos a hacerlo a través de interrogarnos a nosotras mismas, cuestionando el fundamento de esos miedos. Lo primero que vas a hacer es reconocer que tienes miedo. Mira de frente a tu miedo, a los ojos, y reconoce cada sensación sin involucrarte, como quien mira una película. Luego pregúntate, ¿a qué le tengo miedo? Y haz una lista de los obstáculos que percibes. Puede ser miedo a no estar preparada, miedo al rechazo, a la falta de dinero, a no poder proveer. ¿A qué le tienes miedo? Cuando Eddie me hizo esta pregunta, me di cuenta que tenía miedo de girar la cabeza y de desviar la vista porque pensaba que iba a perder el control y caerme. Y cuando lo hice consciente, pude entender que en realidad iba despacio. La moto tenía barras protectoras. Yo estaba en un ambiente seguro. De hecho, ya me había caído y no me había pasado absolutamente nada. Entonces, pon en contexto cada uno de los miedos de tu lista. ¿Tienen fundamento tus miedos? ¿Qué es lo peor que te puede pasar si... Haz ahora una lista de tus recursos, tus habilidades, tus herramientas, eso que te va a permitir hacer frente a las catástrofes que vaticinaste. Por ejemplo, preparación, porque sí la tienes, experiencia, conocimientos, ¿qué más? Seguramente vas a descubrir que son muchas más de las que creías. Ahora, haz una lista de los logros que vas a conquistar luego de atravesar esos miedos. Visualiza ese futuro vívidamente y siente la felicidad como si ya estuviesen sucediendo. Concéntrate en ese camino más allá de la curva y del obstáculo. Y luego, decídete a avanzar confiada a toda velocidad y pasarles por el costado, porque estoy segura que tienes con qué. Tacones sabios. Para resumir, frente a un cambio inesperado, la primera reacción es la resistencia a lo desconocido y el miedo a abandonar la zona de confort, lo cual puede jugarte muy malas pasadas. Decídete a enfrentar y a reconocer tus miedos y determina a qué le tienes miedo. Haz consciente los obstáculos y confía en tus capacidades para sobrellevarlos. Cree en ti y avanza confiada. Esquiva el obstáculo y encara esa curva con los ojos puestos en el destino. Posiblemente no sea fácil y sí, habrá momentos duros, pero cuentas con herramientas para atravesarlos con éxito. Recuerda que son justamente esos momentos duros los que te van a dejar valiosas lecciones de vida. Puedo asegurarte que lo vale, porque luego de esa curva complicada hay una realidad fascinante que está esperando por ti. Soy Vero Messini y así me despido de ti, esperando encontrarnos nuevamente en el próximo episodio del podcast de Los Tacones Sabios. Gracias por acompañarme. Hasta la próxima. Si te gustó este episodio, te invitamos a conocer esta plataforma y a encontrar más temas como estos en taconessabios.com. Más recursos, más historias y más vivencias compartidas. Esto fue el podcast Tacones Sabios, realizado en Proenza Studio, Miami.